Parte 14. Supuestas discrepancias de la 91 a la 99. Seguimos con este trabajo. Hay algo que me sigue impactando con este escrito del señor Fuentes. Es la atmósfera cargada de odio y resentimiento. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué tanto resentimiento contra Yeshua? ¿Qué le ha hecho en lo personal al señor Fuentes Yeshua? Porque si nos apegamos al genocidio que el cristianismo a través de la historia ha realizado al pueblo judío, se pudiera entender algo, aunque está mal enfocado. Sabemos por las crónicas dejadas por Flavio Josefo, sobre el mal camino que tomó los gobernantes de Israel, después del período de los macabeos, asmonios. Que después de la usurpación de Herodes en el trono, un títere de Roma, y los diferentes caudillos corruptos, terminó con el asedio en el año 70, de las legiones romanas bajo las órdenes de Tito que reconquistaron, y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén, y el segundo templo. ¿Tuvo Yeshua algo que ver con esto? Posteriormente las cruzadas. ¿Tuvo que ver Yeshua con esto? No. Que se usara su nombre para esto, no lo culpa de tal hecho. Que estos en su razonamiento, se escudaran en el estatus de Masías de Yeshua para realizar sus crímenes. ¿Implica que Yeshua sea el responsable? No. Claro que no. Eso es irrazonable, solo corresponde a la ilógica idea de usarlo como chivo expiatorio, donde no lo hay. Los nombres de los autores de esto, la historia lo registra. La primera cruzada la llevó a cabo el Papa Urbano II tras el Concilio de Clermont, a la Guerra Santa. Esta cruzada corresponde a las aspiraciones mezquinas de la Iglesia Católica, y el Imperio Bizantino, por el control de Anatolia, y del Levante Mediterráneo bajo control musulmán. El hecho que, él diga, o sea Urbano, que era representante de Yeshua, hace ver a Yeshua como promotor o autor intelectual de esto. No seamos absurdos, buscando culpables en los aires, o invisibles. Allí están los culpables, con nombres y fechas. La última cruzada, octava cruzada, fue la fallida campaña militar que el rey francés Luis IX llevó a cabo en Túnez en 1270. La institución inquisitorial no es una creación española. La primera Inquisición, la episcopal, fue creada por medio de la bula papal Ada Volendam, promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III, como un instrumento para combatir la herejía albigense, en el sur de Francia. La Inquisición española, o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos, para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La historia lo registra, o sea todos estos eventos, hasta el último gran genocidio en el período de la Alemania nazi. En todos ellos hay nombres, fechas y lugares. Se puede tratar de achacar las malas y crueles decisiones de algunos personajes de la historia, a un solo personaje que nunca estuvo presente en ninguna de ellas como autor. Es una simple desfachatez que raya a la baja moral y el mínimo sentido común. Esto corresponde más a la histeria. Por lo tanto, no entiendo bajo qué estado emocional fue escrito este panfleto. Dicho esto, seguimos. Pregunta número 91. Juan 8:44 dice que el diablo era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora si vamos a Lucas 4:41, vemos al diablo decirle a Yeshua: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Mintió el diablo cuando dijo esto? ¿Mintió o dijo verdad? ¿Qué me contestas? Si dijo la verdad, entonces Yeshua mintió cuando dijo que no hay verdad en él. Respuesta. Como lo antes expuesto, aquí vemos la clara y marcada intención de torcer el texto, para hacer ver una realidad ficticia que solo orbita en la mente, o en las mentes de los patrocinadores del señor Fuentes. Como dice un estimado hermano del cual le copio la frase: un texto sin contexto, solo es un mero pretexto. Nunca hay que perder el contexto de toda la escritura. Vamos a ver esto. En el principio a la mujer se le dijo. Génesis 3:4-5. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos una mezcla de verdad con mentira. 1. No iba a morir de inmediato, pero sí moriría después. Génesis 3:19. Y porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 2. No fueron abiertos sus ojos, pues ya ellos sabían que era lo correcto. Y lo correcto era seguir las indicaciones del Eterno, y lo incorrecto era no seguirlas. Sino que ahora había desobedecido, y había una consecuencia de esto.
Como vemos desde un principio, la mentira usada por Satán estaba presente. A esto se refiere cuando se habla en el texto del Brit Hadashah. No a que todo lo que dice es mentira, pues en Job dice. Job 1, 9 al 10. Entonces el acusador respondió a Ib diciendo: ¿Acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él, y en torno a su casa, y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se desbordan por la tierra. ¿Cómo se atrevería a Satán a mentir tan descaradamente, delante de la misma presencia del Eterno? ¿Y cómo el Eterno no le dice nada al respecto, si lo que dijo fue una gran mentira? Es aquí cuando este argumento obtuso y manipulado se cae. Claro que a Satán habla muchas veces con verdad. Por ejemplo, cuando nos acusa delante del Eterno. ¿No usa la verdad de nuestras malas acciones? Pero también usa la mentira para que el Yetzer Hará, mala inclinación, salga. Ahora bien, en nosotros está si lo permitimos o no. Primera de Reyes 22, 21 al 22 vemos un ejemplo de esto. Y se presentó un espíritu ante Hashem, y dijo: Yo lo induciré. Y le dijo Hashem: ¿De qué modo? Y respondió: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: Ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo. Una cosa, en el texto que citas. No era Satán, era un Shedim o espíritu impuro, el mismo que se presenta aquí, en el texto de Primera de Reyes 22, 21 al 22. Sobre esto. En el judaísmo, Shedim en hebreo puede entenderse como violentos. Siendo estos seres hostiles y peligrosos para los seres humanos. La palabra Shedim aparece 2 veces en el Tanakh, Deuteronomio 32, 17 y Salmos 105, 37, y siempre en plural. En texto de Lucas 4, 41 dice lo siguiente. Y muchos Shedim tenían que salir, sumamente molestos. Y gruñendo terriblemente decían: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar de estas cosas, porque sabían que él era el Masíaj. Lea bien, dice. Y muchos Shedim o demonios como se conoce en el cristianismo, o sea en plural. No dice que era Satán en singular. Anexo más detalles de estos seres. El Talmud da 6 características de estos seres. Tienen alas, vuelan, conocen realidades metafísicas, comen y beben, se reproducen y multiplican y mueren. Rashi menciona que cada especie de Shedim se habría salvado en el arca de Noé. Maimónides en su comentario del Levítico opina que los Shedim son imperceptibles al ojo humano, aunque pueden percibirse en estados alterados de conciencia. Yo en lo particular, tengo otra opinión personal a esto, pero no corresponde aquí expresarla. Otra cosa importante de esto es que a Satán y los Shedim no actúan de manera individual o por su cuenta como si tuvieran un reino aparte. Esto solo es el producto del dogma cristiano. Favor ver. Las 7 leyes de Noaj y la halajá aplicada de Rav Shaul a los no judíos, y el infierno según la Torá. Por tanto el Shedim, demonios, en Lucas 4, 41 que decían sumamente molestos. Y gruñendo terriblemente decían: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar de estas cosas, porque sabían que él era el Masíaj. No corresponde a un acto de tentación en la cual se usa la mentira, sino una afirmación de lo que veían en ese momento. Claro está, lamentablemente el cristianismo confunde, cuando se habla de Hijo de Dios, a uno que corresponde con su misma esencia biológica o genética, aunque el Eterno no tiene nada que ver con lo creado, pues no tiene ni biología ni genética. Y no lo relaciona más bien, con uno que hace su voluntad y lo imita. Otro ejemplo del uso de la verdad y la mentira, lo usa a Satán cuando habla con Yeshua en Matillau, Mateo capítulo 4. Donde vemos que a Satán usa los salmos, que realmente aparecen en el Tanaj, pero con la interpretación tergiversada, para hacerlo errar. Prácticamente lo mismo que hace el señor Fuentes con este panfleto. En una parte a Satán dice, Matillau, Mateo 4, 6, y le dijo: Si en verdad tú eres el Hijo del Eterno, salta tú mismo hacia el precipicio, porque escrito está: a sus mensajeros enviará contigo donde quiera que vayas, y en sus manos te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. No es una afirmación de parte de Satán. Es una pregunta para retarlo a ver si era cierto o no que era el Hijo de Elohim. Por tanto, no es cierto que a Satán estuviera por allí, dando la noticia que llegó Yeshua ben Elohim. Es falso. Así como todo este panfleto de las 150 discrepancias del Nuevo Testamento. Producto de los hijos de la oscuridad. Y Yeshua dedica este verso a personas de esta calaña, o sea a personas que se dedican a hacer panfletos como este.
Vosotros sois del que os engendró. Sorú, Resaim. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde un principio y nunca actuó legítimamente, porque jamás estuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Y cuando habla la mentira, habla de su propia naturaleza, pues es el mentiroso y su propio padre. ¿Por qué le molesta y trata de tergiversar el texto de Joanán, Juan 8? 44? ¿Es que se siente identificado con este texto? Si aún sigue con vida, tiene tiempo de rectificar. Pregunta número 92. Mateo 20, 18, 19 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Marcos 10, 33, 34 dice lo mismo. Compara esto con Juan 19, 14, 18 donde dice: Era el día de la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron diciendo: Fuera. Fuera. Crucifícale. Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que el César, y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Aquí podemos ver que la profecía de que sería entregado a los gentiles, no se cumplió, ya que según Juan fue a los judíos. ¿Qué crees? ¿Quién dijo la verdad? Si fue Yeshua, no dijo la verdad, ya que no se cumplió. O una cosa o la otra, pero la verdad una es. ¿Es erróneo decir que fue entregado a los judíos ya que todos los judíos lo recibieron? No. Respuesta. Bueno, ¿es esto un argumento de discrepancia? No. Solo una turbia interpretación. Primero, el mismo texto que indica supuesta discrepancia no la hay. Lea bien, dice: Pero ellos gritaron diciendo: Fuera. Fuera. Crucifícale. Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro rey? Porque aquí, cuando dijo: He aquí vuestro rey, ellos no dijeron: ¿Lo crucificaremos? ¿Y por qué en el mismo texto también dice: ¿He de crucificar a vuestro rey? Y no dice: ¿Porque ustedes quieren crucificar a su rey? A veces me pregunto si realmente sabe leer. ¿O es más fácil hacerse el tonto? Los judíos estaban presentes, pero fueron los gentiles quienes hicieron el trabajo. Por tanto, cuando se dice: a ellos, no puede ser entendido que era únicamente a los judíos. ¿Qué pasa con el contexto de la oración? ¿Nunca le enseñaron a usarlo cuando lee? Si los judíos de la época no necesitaban el permiso de Roma para matarlo, ¿para qué ir con Pilatos? Los judíos, sus hermanos de sangre, lo llevaron a los gentiles, Roma, para que diera el consentimiento de su ejecución. ¿Cuáles fueron los que ejecutaron los azotes, antes de su muerte? ¿Los judíos? ¿Quiénes lo llevaron al madero? ¿Los judíos? Ya que el texto dice todo lo contrario. Matillau, Mateo 27, 22, Pilato les dice: ¿qué pues haré a Yeshua, alias el Masías? Dicen todos: sea clavado en un árbol. Lea bien, o compre unos lentes, dice: ¿qué haré? No dice: ¿qué harán ustedes con él? ¿Y quiénes colocaron el texto rey de los judíos sobre él? ¿Los mismos judíos? Pero si fueron los judíos, ¿por qué se quejaron de esto? Joanán, Juan 19, 19 al 24. Y Pilato escribió un título y lo puso sobre el madero, y estaba escrito: Yeshua Notzri, rey de los Yehudim. Este título, por tanto, lo iban leyendo muchos Yehudim que pasaban, porque el lugar donde Yeshua fue clavado al madero estaba cerca de la ciudad, y había sido escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los principales de los Coanim y los Yehudim asociados con ellos, decían a Pilato: no escribas el rey de los Yehudim, sino que él dijo: soy rey de los Yehudim. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando, pues, los soldados clavaron a Yeshua al madero, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. Mas la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Esto nos permite entender la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Así pues, los soldados hicieron eso. Al leer esto con un mínimo de lógica, señor Fuentes, se puede ver que fueron los romanos que ejecutaron a Yeshua. Donde sus hermanos, o sea los que debían de ser sus amigos, fueron los responsables de su entrega a los gentiles.
Y como no es una discrepancia, solo una tonta manipulación del texto. 126 menos 1 igual 125. Pregunta número 93. ¿Dónde se encontraba Yeshua en la hora sexta? ¿En la cruz, Marcos 15, 33, o en el tribunal, Juan 19, 14? Respuesta. Hay algo importante en el texto de Yohanan, Juan, es que noten esto. 19, 14, y era la preparación de Pesaj, como la hora sexta. ¿Ven bien el texto? Está bajo un paréntesis. ¿Qué significa esto? Esto se usa para intercalar algún dato o precisión. Fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obra citados. En el caso de los dichos de nuestro Rabí Yeshua, código nazareno, Mishman Etzarita, Sofen Amalhudí, o Brit Hadashah, el uso del paréntesis, corresponden a las notas del copista, no del texto original. Esto es importante resaltarlo, pues las nuevas versiones, en la búsqueda de llevar el texto más limpio, hacen estas acotaciones. Ahora bien, ¿por qué el copista quiso hacer este comentario? Las mismas traducciones lo aclaran. Versión Recobo. Es decir, las 6 de la mañana. Tiempo romano, alrededor de las 6 de la mañana, indudablemente algo después de las 6, la hora en que Pilatos pronunció su decisión definitiva. Por tanto, aquí se toma en cuenta la hora vista en Roma, no en Judea. Es por ello que el copista greco-romano hace esta acotación en el texto original, ya que el texto sin este paréntesis diría: Yohanan, Juan 19, 14, y dice a los Yehudim: He aquí vuestro rey. Por tanto, no hay discrepancia entre las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, en Meir, Marcos 15, 33, llegado a las 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra de Israel. Pregunta número 94. ¿Fue personalmente el centurión a Yeshua? En Lucas dice que no, Lucas 7, 3, 6. En Mateo dice que sí, Mateo 8, 5. Respuesta. Déjeme que haga mi suposición. Este fue el texto que lo llevó a la conclusión que Yeshua no es el Masías de Israel y del mundo. Pues si lo usa en este panfleto es porque es muy importante para usted. Realmente espero que este tonto argumento no haya sido el causante. De esto, para no repetir lo mismo, ver respuesta 22, como introducción. Y teniendo la respuesta 22 en mente, el señor Robertson nos da una explicación lógica. En Lucas cuenta la historia tal como sucedió, con sus detalles, mientras que Mateo presenta simplemente un sumario de los hechos sin detallar. Se tiene que señalar aquí que Lucas presenta al mismo centurión como pidiendo por medio de los ancianos de los judíos, ciudadanos principales. Por lo tanto, se debe entender a los ancianos que estaban allí como si fuera el mismo centurión. Lo que uno hace por medio de otros lo hace él mismo. ¿Para qué estaban allí? Para rogarle, del griego ertnauton. Participio presente activo, nominativo masculino singular, del verbo erotao, usual de hacer una pregunta como en griego antiguo. Pero más frecuentemente en el Brit Hadashah. El verbo tiene la connotación de hacer una petición, como aquí. Este no es un hebraísmo ni un arameísmo, sino que es un significado común del verbo en los papiros. De Eastman, Luz del Antiguo Oriente, página 168. ¿Merece más explicación? Pregunta número 95. Si Dios aborrece los sacrificios humanos, ¿por qué le ofreció uno a la humanidad? Este sacrificio sería Yeshua. Levítico 18, 21. 20, 1, 5. Deuteronomio 18, 9, 10, 2 Reyes 16, 3, Ezequiel 16, 20, 21. Respuesta. Lo que el Eterno aborrece es. Salmo 5, 6, destruyes a los que hablan falsedad, Hashem abomina al hombre sanguinario y engañador. Proverbios 12, 22, abominación a Hashem es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Lamentablemente usted, y sus patrocinadores, es esto lo que quieren sembrar con este panfleto. Sobre el sacrificio ver. Sacrificio en la Torá y sacrificio de Yeshua. Y argumentos que usa en judaísmo en contra de Yeshua. Pregunta número 96. ¿Consideraba Yeshua la ley como su guía? No. Note estos versos que dice: en vuestra ley está escrito, y Juan 8, 17. 10, 34. Ahora pregúntate, ¿por qué no dijo en nuestra ley? ¿Acaso no sería judío? Respuesta. Lo dicho por Yeshua responde más a un modismo. Yeshua le da a entender que su alajá que era aplicada en su escuela es incorrecta. Por tanto le dice, que en la Torá en la cual ellos hacían gala de conocerla a la perfección, los contradecía en sus interpretaciones alágica.
No que Yeshua no era judío. Ni mucho menos que la Torá no era su guía. ¿Por qué dónde deja esto que dijo? Matillau, Mateo 5, 17. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Texto que ha usado usted mismo para sus sosos argumentos. ¿Es acaso que no se acuerda de lo que escribe en este panfleto? ¿O solo lo copió y pegó, sin leerlo? Por favor, ¿dónde dejó su lógica? Lo relatado en los dichos de nuestro Rabí Yeshua, código nazareno, Misma Netzarita, Shofen Amal Judí, o Brita Dasá. Hablan de la vida de un judío practicante de Torah. ¿Tengo que explicar esto también? Creo que sería redundante hacerlo. Pregunta número 97. ¿Por qué Yeshua dijo, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, Marcos 12, 35? ¿Por qué no dice las escrituras sino los escribas? ¿Que la escritura no dice lo mismo? Respuesta. No es lo mismo. Cuando Yeshua dijo, como dice los escribas, los soferim, no está hablando de lo que escribieron, ya que ellos tenían el oficio de pasar los textos en limpio de un manuscrito a otro, cuando el pergamino se estaba deteriorando. Sino que habla sobre lo que interpretaron al leer o al copiar el texto. Debido a que, las escrituras por sí solas, no se interpretan, si no hay un humano que las lea y la interprete. ¿Entiende? ¿O esta tontería amerita más explicación? Pregunta número 98. ¿Por qué el Nuevo Testamento siempre estuvo en manos de la Iglesia? Estuvo aproximadamente 11 siglos, o sea 1100 años. ¿Qué pasaría en esos años? Hicieron de las suyas con su libro sagrado. Nota. Nunca estuvo en manos del pueblo de Israel. Porque Israel lo consideró, considera y considerará todo el tiempo como un escrito pagano. Respuesta. Ese argumento es más falso que un papel moneda o billete de 15, con 50 céntimos en cualquier país del mundo. A. El mal llamado Nuevo Testamento, en su forma oral estaba en el pueblo judío que creían en Yeshua como su Masíaj. B. Luego pasó a ser escrito por judíos. Matillau, Hillel, Meir, Johanam. Y sus cartas por Rav Shaul, y los demás emisarios judíos, fue escrita para judíos y gentiles. C. Hay pruebas históricas de esto. Papias, año 150. Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo, 170. Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría, 200. La epístola a los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos, en la lengua hebrea, pero fue cuidadosamente trasladada por Lucas y publicada entre los griegos. Orígenes, 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue cobrador de impuestos, fue escrito para los judíos creyentes, en hebreo. Jerónimo, 380, hablando de Pablo, dijo: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más elocuentes, importantes, escritas en hebreo, fueron cuidadosamente traducidas al griego. En el caso de la Torá, apelando la misma pregunta tonta: ¿dónde está el pergamino original que escribió Mosé? ¿Qué pasaría en todos esos años que fueron copiados de escriba a escriba? ¿Hicieron de las suyas con el libro sagrado? B. Que para argumentos tontos se puede aplicar a ambos lados. Aterrice, y deje de andar por las nubes. Por tanto, tiene un pobre argumento producto netamente de su infundada y resentida opinión personal. Donde indica de manera torpe e irresponsable que todo Israel lo consideró como un escrito pagano. Y como no hay discrepancia en ninguno de los textos con esto. 125 menos 1 igual 124. Pregunta número 99. ¿Por qué la Iglesia ha recurrido a cruzadas, inquisiciones, los tribunales de herejías, los pogrón, etc. para demostrar que Yeshua es su Mesías, y el Nuevo Testamento como palabra de Dios? Respuesta. A esta idea, ver la introducción de este episodio, o también la introducción del episodio 13. Creo que allí fui suficientemente claro con esta especulación. Y como no es una posible ni remota discrepancia. 124 menos 1 igual 123. Luego seguiremos, armándonos de paciencia para responder a este mamotreto. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.